Durante más de 10 años, el Cornelia Marie fue el alma de Deadliest Catch. Los fans llegaron a conocerlo como el hogar del duro pero querido capitán Bill Harris, un hombre que vivió y respiró el mar. Cuando él falleció, sus hijos, Josh y Jake, tomaron el mando y prometieron continuar con el legado. Los espectadores los apoyaron, pero en agosto de 2022, todo cambió. De la nada, un documento judicial enterrado apareció en línea. Al principio, parecía solo otro viejo archivo legal, pero a medida que la gente profundizaba, quedó claro que Josh Harris había estado ocultando algo terrible durante 24 años. Un crimen tan perturbador y profundamente inquietante que sacudió a los fans hasta lo más profundo. En pocos días, Discovery eliminó todo rastro del Cornelia Marie de sus programas. Las plataformas de streaming siguieron el ejemplo, retirando temporadas completas casi de la noche a la mañana. Entonces, ¿qué hizo exactamente Josh al principio? El comienzo. El Cornelia Marie fue construido en 1989 en Horton Boats en Bayou Labatt, Alabama. Labatt era un pequeño pueblo costero con generaciones de oficio detrás de cada soldadura. Conocido por sus astilleros trabajadores y constructores curtidos por el clima, el pueblo había lanzado cientos de embarcaciones a lo largo de las décadas, incluidos barcos de camarones, arrastreros y cangrejeros por igual. Pero el Cornelia Marie no fue solo otro trabajo. Marcó el fin de una era. Este fue el último gran proyecto comercial supervisado por el legendario constructor naval Elmo Horton, un hombre cuyo nombre todavía tiene peso en los círculos marítimos de la costa del Golfo. Con su robusto marco de acero, su amplia viga y su largo y elegante casco, el Cornelia Marie fue diseñado para prosperar en el mar de Bering. Medía 128 pies de proa a popa y tenía 28 pies de ancho en la viga. Con un calado de poco más de 11 pies, se mantenía profunda y estable, construido de acero pesado y diseñado para soportar las duras condiciones del mar de Bering. Todo en él estaba diseñado para la resistencia, desde el casco reforzado hasta el peso que llevaba. Debajo de la cubierta, tenía potencia real. Los motores diésel Cummins QSK 19M de doble motor le daban al Cornelia Marie la fuerza necesaria para atravesar las olas y adelantarse a las tormentas que se avecinaban. Cada motor empujaba 750 caballos de fuerza, lo suficiente para llevar la embarcación a velocidades de hasta 14 nudos y medio, rápido para un barco de su tamaño y clase. Esa velocidad era crucial cuando el reloj corría durante las cortas temporadas de cangrejos. Cuando otros desaceleraban, este barco avanzaba con fuerza. El Cornelia Marie fue construido con tanques de combustible que contenían 28.500 galones y otros 3.000 galones de agua dulce. Podía estar en el mar durante semanas sin necesidad de regresar al puerto, una ventaja esencial cuando se perseguían cuotas en el brutal mundo cambiante de la pesca de cangrejos en Alaska. Ese tipo de autonomía lo convirtió en un competidor serio. Mientras otros barcos tenían que equilibrar los límites de combustible con la cantidad de cangrejos, este podía ir más lejos y pescar más tiempo. En el mar de Bering, donde cada hora cuenta y las tormentas pueden atraparte a millas de ayuda, esa autosuficiencia podía significar la diferencia entre ganancias y pérdidas o entre sobrevivir y el desastre. Costó $2,5 millones construirlo, una gran inversión en ese entonces, pero la apuesta valió la pena. El Cornelia Marie rápidamente ganó una reputación no solo por su fuerza, sino por su eficiencia, fiabilidad y capacidad para cargar grandes cargas en las aguas más duras del planeta. El nombre del barco era algo especial de una manera que lo diferenciaba del resto de la flota. Ralph Collins, el hombre que encargó la construcción, no eligió una figura mitológica ni una frase poética como hacían muchos capitanes. Lo nombró en honor a su esposa, Cornelia Marie Collins. Esto era un reconocimiento a la asociación. Cornelia no era alguien que se quedara atrás mirando. Trabajaba en el negocio justo a su lado, manejando la logística, las finanzas y las interminables demandas invisibles que mantienen un barco a flote. Nombrar la embarcación en su honor fue una declaración de respeto. Incluso después de que su matrimonio terminara, Cornelia siguió siendo copropietaria. El nombre nunca salió del casco, ni siquiera por un segundo. Para entonces, ya se había convertido en algo más que pintura y letras. Y con el tiempo, se convertiría en un nombre conocido por millones. Con su casco color aqua, el borde blanco nítido y las banderas amarillas ondeando con orgullo, el Cornelia Marie era difícil de perder. Se anunciaba a sí misma, ya fuera atracado en Kodiak, esperando que pasara el mal tiempo en Deuce Harbor o cruzando las aguas, el barco destacaba con un aspecto que era tanto icónico como inconfundible. Pero no solo era una pintura bonita. Desde el principio,
el Cornelia Marie se enfrentó de frente a lo peor que el mar de Bering tenía para ofrecer. Cazaba cangrejo rey, cangrejo opelio, salmón y arenque, y cada temporada traía sus peligros. Estas eran algunas de las aguas más duras de la tierra, y este barco fue construido para conquistarlas. Gracias a sus enormes tanques de combustible y su generosa capacidad de agua dulce, el Cornelia Marie podía resistir más que muchos de sus rivales. Mientras otros se veían obligados a regresar por suministros, este seguía pescando. En una pesquería donde el reloj nunca para y los márgenes son muy estrechos, ayudó a forjar la reputación del barco como uno de los más resistentes en el agua. La tripulación inicial del Cornelia Marie consistía en una mezcla de veteranos experimentados y recién llegados. Algunos fueron atraídos por la emoción, el peligro y la promesa de grandes pagos. Otros solo trataban de sobrevivir, esperando dejar atrás su pasado o empezar de nuevo. De cualquier manera, todos enfrentaban las mismas condiciones brutales. Las olas heladas chocaban sobre la proa sin previo aviso, empapándolo todo con un frío penetrante. Los vientos aullaban a través de los aparejos como una advertencia que nadie podía permitirse ignorar. Cada turno era una apuesta. Un paso en falso y un hombre podía perderse en el mar. Aún así, el Cornelia Marie seguía adelante, viaje tras viaje. Durante el invierno mortal de 2005, cuando el Big Valley se hundió en la oscuridad helada, el Cornelia Marie se unió a la desesperada búsqueda de sobrevivientes. Solo un hombre fue rescatado con vida, pero esa misión dejó una marca. Esfuerzos como ese ayudaron a cimentar la reputación del Cornelia Marie. No solo era una embarcación construida para transportar cangrejos. Mucho antes de que las cámaras subieran a bordo o la fama lo encontrara, el barco ya se había ganado su lugar como una leyenda entre aquellos que vivían al borde del mundo. En los años 90 y principios de los 2000, el Cornelia Marie se convirtió en una especie de estrella por derecho propio. Una importante remodelación le agregó 22 pies a su longitud, aumentando su capacidad de carga de cangrejos en 100.000 libras. Ahora, con una carga completa, el barco podía traer más de 300.000 libras de cangrejos en un solo viaje. Mientras otros barcos luchaban en temporadas difíciles o se desplomaban bajo la presión, el Cornelia Marie se mantenía fuerte. Su éxito venía del trabajo duro, decisiones inteligentes y elecciones frecuentes. Todos rasgos que un día lo convertirían en el barco perfecto para la televisión de realidad. En el corazón de esa historia estaba Bill Harris. Subió a bordo a principios de los 90, ganó su lugar y se convirtió en copropietario. Para 1998, había asumido el mando como capitán. La fase de transición. Bill Harris era duro como las uñas, exigente y ferozmente leal a su tripulación. Trataba a los hombres del Cornelia Marie como familia, respaldándolos en cada tormenta, lesión y noche larga en los rieles. Su vínculo con ese barco era profundo. Duró más de 20 años y moldeó el corazón de lo que el Cornelia Marie llegaría a ser. Su viaje comenzó en Battle, Washington, un pequeño pueblo donde aprendió el oficio de la pesca con su padre a los 8 años. A los 17 años, Harris había abandonado la escuela secundaria. Curiosamente, el dinero lo atrajo hacia la pesca de cangrejos. Un amigo había ganado más de $100,000 en una sola temporada y llegó a casa conduciendo un coche nuevo. Mientras tanto, Harris estaba atrapado en un viejo Chevelle y soñando en grande. Así que empacó y se dirigió al norte. La primera temporada casi lo destruye. No ganó nada y renunció una vez. Pero cuando el capitán se burló de él por irse, Harris regresó con algo que demostrar. A los 19 años, finalmente ganó $130,000 en una sola temporada. 2 años después, a los 21, era dueño de su primer barco, llamado Golden Viking. Su capitán le entregó el timón en su cumpleaños. Aunque eso debería haber sido una celebración, vino acompañado de una deuda aplastante, equipo roto y la casi imposible tarea de ganar respeto como un joven capitán. En un momento dado, se encontraba mirando $50,000 en reparaciones de emergencia. La mayoría de las personas habría abandonado, pero Harris no lo hizo. A mediados de sus 20, ya había construido una reputación como uno de los capitanes más duros e inteligentes del mar de Bering. Era conocido por fumar en exceso y dar órdenes con rudeza, pero debajo de esa superficie dura, se preocupaba profundamente. Compartía las ganancias de manera justa. Nunca le pedía a su tripulación que hiciera algo que él mismo no estuviera dispuesto a hacer, y ellos lo respetaban por eso. Muchos de ellos regresaron, temporada tras temporada, a través de lo peor que el mar podía ofrecerles. Su vida personal era otra historia.
2 divorcios y luchas con el abuso de sustancias. No era perfecto, pero cuando se trataba del barco y la tripulación, daba todo lo que tenía. Las trampas vacías lo mantenían despierto por la noche, porque para él, eso significaba que su tripulación podría irse a casa sin nada. Eso era algo que no podía aceptar. Bajo el mando de Harris, el Cornelia Marie pasó por grandes cambios. En una gran remodelación, el barco fue cortado en 4 partes y alargado en 22 pies. Eso agregó 100.000 libras de capacidad adicional para cangrejos. Sus hijos, Joss y Jake, se unieron a él en el barco, convirtiendo al Cornelia Marie en algo más que un simple barco de pesca. En 2005, ocurrió algo grande. El Cornelia Marie se convirtió en uno de los 4 barcos elegidos para cobertura completa en Deadliest Catch en la segunda temporada. Los productores tenían una tarea difícil. Más de 250 barcos estaban trabajando en el mar de Bering y solo querían lo mejor. Al final, redujeron la lista a unos 89. El Cornelia Marie destacó por sus grandes capturas y por el capitán Bill Harris. Bill no estaba convencido al principio. No le encantaba la idea de que las cámaras siguieran a su tripulación por ahí. Le preocupaba que el rodaje interfiriera, alterara el flujo de trabajo o, peor aún, capturara algo durante un momento peligroso que debería haberse quedado privado. Discovery Channel quería un barco confiable, pero Bill quería proteger a su tripulación y mantener el enfoque en la pesca. Sin embargo, el momento era el adecuado. Ese año, la industria dio un gran giro. El nuevo sistema de cuotas individuales de pesca reemplazó la antigua temporada de cangrejos estilo derby. Esto redujo el caos, pero elevó el nivel. Solo los barcos más capaces fueron seleccionados. El Cornelia Marie se había ganado su lugar en ese grupo élite. Bill tomó una decisión audaz cuando trajo a sus hijos, Joss y Jake, a bordo. Eso añadió una capa completamente nueva al espectáculo. Sin embargo, Bill no les dio un trato especial. Los presionó duro, al igual que a todos los demás. Lo que los espectadores vieron en pantalla era real. El trabajo, la tensión, y los momentos en los que la paternidad chocaba con el liderazgo. Una escena todavía queda en la mente de los fans. La escena donde Bill miró a Jake y dijo: «Tienes que ir a tratamiento, amigo. Al menos tendrás una oportunidad de pelear». Las cámaras siguieron a los hermanos mientras aprendían los trucos de la pesca de cangrejos, y siguieron grabando cuando la salud de Bill comenzó a fallar. Los espectadores lo vieron trabajar, liderar, luchar y amar. La honestidad de Bill fue una gran parte de por qué la gente se conectó con él. Era áspero, rápido para decir lo que pensaba, y a menudo gracioso sin siquiera intentarlo. ¿Quién podría olvidar frases como: «Me siento como un hombre con una pierna en un concurso de patadas en el culo», o «Ahora ya sabes por qué los leones se comen a sus crías»? Ese humor lo ayudaba a superar los momentos más difíciles. Otra cosa que lo ayudaba a seguir adelante era su barco. El Cornelia Marie no se veía como los demás. Esa mezcla audaz de aguamarina, blanco y amarillo lo convirtió en una marca. Los fanáticos compraron gorras, camisetas, tazas e incluso pequeños modelos de barcos. La gente publicaba fotos cada vez que lo veía en el puerto, como si fuera un viejo amigo. Incluso cuando cambió de dueño o desapareció del espectáculo por un tiempo, la imagen nunca perdió su poder. El barco también se ganó su fama por sus números. Desde el principio, el Cornelia Marie hizo grandes capturas. En la brutal temporada de 2005, fue uno de los mejores barcos. Bill presionó duro, persiguiendo tormentas, compitiendo con rivales y permaneciendo más tiempo en el mar. El barco le dio la fuerza para hacerlo. Con 128 pies de largo, podía cargar casi 300 toneladas de cangrejo. Eso significaba menos viajes de regreso al puerto y más tiempo sacando trampas. Los resultados no solo eran buen material para la televisión, mostraban la habilidad y el esfuerzo de la tripulación. Mostraban hasta dónde estaba dispuesto a llegar Bill. Sin embargo, se estaba desarrollando otra historia. Bill era más grande que la vida, y también lo era su lucha contra la adicción. No solo era el capitán que daba órdenes desde la casa del timón, era el hombre con un cigarro siempre encendido entre los dedos. El programa capturó todo: el fumar en exceso, las interminables tazas de café y las latas de Red Bull apiladas como células de combustible. Parecía parte del personaje, pero lentamente lo estaba matando. En 2008, Bill sufrió un aneurisma pulmonar en el mar. Eso debería haber sido el punto de inflexión. Los médicos le suplicaron que parara. Su tripulación y sus hijos le rogaron, pero Bill no dejó de hacerlo. No dejó de fumar, de beber ni del estrés. En 2010, a los 53 años, Bill sufrió un derrame cerebral masivo.
Lamentablemente, la adicción corría por la familia Harris como una maldición.